¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues consiguiendo el programa que teníamos previsto, a continuación vamos a dar paso a la siguiente actividad, que consiste en la mesa redonda que nuestro amigo Paco Mellado va a organizar y va a coordinar y va a moderar sobre el retablo de la Merced, un hito en los oficios sacros de Córdoba. Espero y deseo que sea de vuestro interés, de todos, y que podamos disfrutar de toda esta exposición que nos vas a hacer, acompañado de la mesa en la que ya tú lo vas a presentar. Tiene la palabra, Paco. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Bienvenidos a este encuentro donde vamos a intentar, como ha dicho Manolo, a valorar lo que fue el retablo de la Iglesia de la Merced, el retablo de la actual Iglesia de la Merced, que, como todos saben, pues sufrió un lamentable incendio en el año 1978 y desde ese momento pues, se ha estado rehabilitando. Ese incendio pues, ha sido pues, el germen de lo que podemos considerar un auténtico vivero de jóvenes artistas, jóvenes artesanos que se formaron al amparo del retablo de la Merced. Así rápidamente, voy a hacer una introducción breve, por también las horas que son, un poquito breve, y a continuación pues intervendrán dos de los protagonistas de esta reconstrucción que tenemos aquí con nosotros y que hoy forman parte del elenco de los grandes artistas, ¿no?, de la Semana Santa de Córdoba, como son José Antonio Cabello, tengo aquí situado, Imaginero, y Miguel Ortiz, que forma parte, junto con Manuel Jurado, del taller de talla pues, de Ortiz Jurado. Bueno, pues el retablo de la Iglesia de la Merced pues, está inserto dentro de un bien inmueble que es la Iglesia de la Merced, dependiente de la Diputación de Córdoba. Forma parte de todo el conjunto que actualmente es el Palacio de la Merced, la sede de la Diputación Provincial. La Iglesia de la Merced es parte integrante de todo el conjunto, actualmente es propiedad de la Diputación de Córdoba, solamente cedida al Obispado una hora para poder celebrar la misa y el resto pues la Diputación lo utiliza para distintos fines, entre ellos por los fines culturales sobre todo. La iglesia se levanta en el año 1716, se coloca la primera piedra de esta iglesia, las obras van a continuar hasta 1745 y ya a finales del siglo XVIII, no antes de 1771, se va a proyectar el retablo mayor de la iglesia. Un retablo que por ahora no existe la documentación, por lo cual está atribuido solamente al escultor cordobés Alonso Gómez de Sandoval. Un retablo, pues, como se hacían los retablos en la época, de madera tallada, dorada, en oro fino y con toda la imaginería que está pues, realizada también o atribuida, en este caso, a Alonso Gómez de Sandoval. Después de la marcha de los frailes, en el año 1835, el edificio pues, queda en manos públicas, en concreto en la beneficencia pública. Se ubica aquí, en el edificio, el Hospicio Provincial. La iglesia queda como capilla o la iglesia del propio hospicio dependiente de la parroquia de San Miguel. Y posteriormente, una vez que ya los frailes, el hospicio se va, en el año 1968, los pocos niños que quedaban se trasladan a los colegios provinciales, al Parque Figueroa, y aquí ya se ubica la sede de la Diputación de Córdoba. Fue el momento en el que el arquitecto provincial, Rafael de la Hoz, se va a encargar de rehabilitar todo el conjunto, todas las partes del edificio, incluida la iglesia. La iglesia se empieza a rehabilitar en los años 70, 72, 73, se empieza a rehabilitar todo el conjunto. En este momento se le encarga ya este proyecto de conservación al restaurador Eduardo Corona, que junto a Rafael de la Hoz pues van a ser las dos personas claves para luego la reconstrucción del retablo, como veremos más adelante. Eduardo Corona va a restaurar todo el retablo, se va a quedar totalmente perfecto, en perfecto estado de conservación, así hasta el año 1978. La última fotografía que conserva la Diputación del retablo original está fechada en 1977, noviembre-diciembre de 1977, cuando Rafael de la Hoz dio por concluida la reconstrucción del retablo. Y mes y medio después del retablo estar recién reconstruido, el retablo fue víctima de un incendio.
Fue un chico, un niño que había sido alumno del colegio, había estado en el hospicio, se presentó a unas oposiciones, unas oposiciones para trabajar en un centro dependiente de la Diputación, se presentó a estas oposiciones y como no aprobó, en represalia prendió fuego al retablo. Él se conocía perfectamente la casa porque se había criado allí, se quedó por la noche en la iglesia, se conocía, como digo, todo, y por las puertas que dan al camarín de la Virgen, por ahí metió la ropa del sacerdote, impregnada en gasolina, prendió fuego y en cuestión de 2 horas pues, el retablo fue reducido a ceniza. Cuando el día siguiente, domingo 29 de enero del 78, Córdoba se despertó con una gran columna de humo por el campo de la Merced, que ya poco se podía hacer, puesto que el retablo ha sido pasto de las llamas. Y ahora aquí he traído un vídeo muy cortito para que os podáis hacer una idea de cómo quedó la iglesia después de este incendio. Bueno, pues podéis hacer una idea de cómo todo el trabajo que se ha hecho posteriormente para poder devolver la iglesia al estado original. Después de este aparatoso incendio, que como habéis visto, pues quedó prácticamente destruido todo el retablo y parte de la iglesia, Diputación se puso manos a la obra para recuperar la iglesia y posteriormente el retablo. Lo primero que se hizo fue toda la parte estructural, se volvieron a rehacer las bóvedas, se restauraron se abrieron las ventanas, todo lo que estaba, lo que había sido pues, víctima del fuego. Y una vez que ya estaba todo esto hecho, el arquitecto le pide al restaurador, Eduardo Corona, que dibuje el retablo a tamaño real. El dibujo del retablo estuvo en el testero de la iglesia, de lo que actualmente está el retablo dorado, bastante tiempo. Entre el año 79 y 82, el artista Eduardo Corona va a dibujar este retablo que luego sería pues, el germen, el futuro, ya, para que se pusiera en marcha el proyecto de reconstrucción. El arquitecto Rafael de la Hoz en ningún momento quiso recuperar el retablo, por lo menos la primera intención no era recuperar el retablo, él solamente quería dejar constancia de que aquí, en la iglesia, había habido un retablo de esta magnitud. Si bien, una vez que ya estaba hecho el dibujo, y imagino que convencido por Eduardo Corona, se pensó que por qué no se podía recuperar este retablo. Eduardo Corona abogó por la recuperación de artesanía, que en aquel momento pues, estaba muy perdida o había muy pocos artistas que se dedicaban a ello, y con esa idea de recuperar artesanías que estaban perdidas, Rafael de la Hoz presenta al Pleno de la Diputación de Córdoba en el año 1982, con la Diputación presidida por don Diego Romero, se presenta la primera memoria y el primer presupuesto de reconstrucción del retablo. Un presupuesto que ascendía a 50 millones de pesetas de la época.
Aquello, pues, como podrán imaginar, siempre suele ocurrir, levantó una gran polémica, puesto que decían que la Diputación se iba a gastar 50 millones de pesetas en la reconstrucción de algo que nunca iba a recuperar el original, no captando aquella idea que se tenía de recuperar oficios artesanos, que luego con el tiempo pues, ha dado la razón a ese proyecto, puesto que hoy en día, como hemos dicho al principio, el retablo pues, ha sido un auténtico vivero de jóvenes artistas que se dedican especialmente a la artesanía de la Semana Santa. Una vez que ya se recuperó se hizo el dibujo, un dibujo que, como digo, ocupaba todo el testero donde está ahora mismo el retablo, pues se pensó ya en reconstruir. Como digo, se aprueba en este pleno y se crea un pequeño taller en los colegios provinciales. Todavía quedaban algunos niños del antiguo hospicio y con la idea de que estos niños aprendieran el oficio de la talla y la carpintería, se abre este taller que se compagina también con algunos artistas contratados por Eduardo Corona para ir realizando ya algunas piezas del retablo. Pero la guinda o lo que ya va a dar el impulso definitivo a este proyecto será la entrada en vigor del programa de Escuelas Talleres, un programa donde se acoge la Diputación de Córdoba a finales de los años 80. En 1987 se aprueba esta primera Escuela Taller con bastante éxito, un proyecto pionero en Córdoba, puesto que no se había dado en ningún sitio, solamente en Priego había una pequeña escuela que también se dedicó, pero más bien a la restauración de un retablo. Y se aprueba pues, esta primera Escuela Taller, donde entran distintos alumnos, pero con la diferencia de que estos alumnos ya sí sabían algo de restauración o provenían de algunos talleres, aunque luego ya el proceso de selección fue diferente. De esta primera escuela taller, finalmente pues, han surgido 7 escuelas taller más, 6 como Escuela Taller La Merced y una más como Escuela Taller pues, Casa Palacio La Merced. A lo largo de todo este tiempo han sido más de 300 alumnos los que se han formado pues, en las distintas especialidades: carpintería, retablística, talla, dorado y ya en la última fase, imaginería y policromía. Lo que ocurrió en apenas 2 o 3 horas, que la iglesia pues, quedó, como habéis visto en el vídeo, se ha tardado más de 40 años en reconstruir. En los últimos 40 años, la Diputación, a lo largo de todas las corporaciones han estado de acuerdo y casi todas han apostado por este proyecto, pues el retablo hoy en día es casi un milagro, no en el pleno siglo XXI se haya podido levantar un retablo de esta magnitud y un retablo siguiendo pues, todas las técnicas y características de la época barroca. Traigo otro vídeo, también muy cortito, donde se hace un resumen de estos 40 años de trabajo y este trabajo que realizan las escuelas taller para recuperar el retablo.
Bueno, en esa foto, ahí en el vídeo habéis podido ver el retablo, el dibujo del retablo que ocupaba todo el testero del retablo siniestrado. Ya en la última fase, el año 2010-2011, acaban las escuelas taller. La mayoría se financiaba con los fondos europeos se acabaron y la escuela taller concluyó ya en la última fase, en el 2013-2014, fue la Diputación de Córdoba la que se ha encargado ya de culminar el retablo. Ocupó quedaba una parte final del retablo y actualmente queda pendiente la imaginería. Se ha terminado una de las imágenes y queda todavía pendiente una de ellas para dar por concluido este retablo. A partir de ahí, de todo este trabajo, todos estos pasos a lo largo de estos 40 años, como podrán imaginar, han pasado muchos alumnos por esta escuela, como digo, más de 300. Si bien, como es obvio, todos ellos no se han dedicado al mundo de la artesanía cofrade, pero sí que ha dejado una interesante nómina que hoy en día, afortunadamente, nutren a la Semana Santa de Córdoba, ¿no? Con talleres importantes que hoy en día pues están prácticamente todos ellos en activo, dando una producción excelente. También colaboraron algunos tallistas, algunos artistas como monitores, en este caso pues Aurelio Sanchís, que estuvo en talla, y por supuesto Antonio Bernal, que estuvo también de monitor en imaginería, sobre todo ya en la última fase del retablo, con la realización de la imagen de San Rafael y algunos de los santos que componen este retablo. Y ya el último de los santos pues, ha sido realizado por José Antonio Cabello, que se terminó pues el año pasado, creo que fue la presentación de este santo. Y como digo, una gran nómina de artistas, de artesanos que han salido del retablo. No me gustaría olvidarme de ninguno, pero así a grandes rasgos, de las primeras escuelas talleres, pues tenemos a José Carlos Rubio, que estuvo de las primeras ediciones de la escuela taller, una persona bastante conocida en el ambiente de la cofradía de los artistas, tenía una tradición ya como artesano, pero en la escuela taller también adquirió esta formación. A él se deben pues pasos como el de nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado, por ser uno de los pasos más populares. También encontramos con Fernando Rodríguez, que estuvo en la escuela taller, también la Merced 1, y él después, junto al taller Santa Águeda, realizó el paso de nuestro Padre Jesús de la Humilde Paciencia, de la Hermandad de la Paz. Y tenemos también pues, a José María Higuera, que también ha realizado pasos como el de nuestro Padre Jesús del Desprecio de Herodes, de la Hermandad del Cerro, y más recientemente el paso del Arcángel San Rafael, que también lo está realizando él. Y ya de las últimas ediciones, pues Miguel y Manolo Jurado, que también forman hoy en día uno de los talleres más solventes de la artesanía cofrade, ¿no? Con pasos tan interesantes como el de la Hermandad del Prendimiento o de nuestro Padre Jesús del Buen Suceso. También también estuvo Miguel Ángel Arroyo, que ya no se dedica ahora a la talla, ahora está en el mundo del tatuaje, pero que también realizó obras interesantes como el Camarín de la Virgen del Carmen de San Cayetano. En el tema del dorado, pues tenemos Rafael Barón, conocido también, que ha realizado pasos como el de Jesús de la Sangre. Tenemos también también estuvo Rafa González, que estuvo un tiempo también dedicado al dorado, y Francisca González, que actualmente pues, está dorando el paso del Buen Suceso para la cofradía el paso de nuestro Padre Jesús del Buen Suceso, que se estrenará el frontal completo la próxima Semana Santa. Y como imaginero, pues José Antonio Cabello, que estuvo también en otro de los módulos, Sebastián Montes, Alfonso Castellano o Francisco López del Espino fueron algunos de los actuales imagineros, que también pasaron en distintos módulos por la escuela taller. Todo un vivero de artistas que a mí me gusta denominar la generación de la Merced, y dos protagonistas de toda esta hazaña, de este gran proyecto, pues son sin duda pues, José Antonio Cabello y Miguel Ortiz, que lo tenemos hoy aquí, están ahí puestos con esas obras magníficas que nos ofrecen. Para comenzar esta pequeña charla, o así quien quiera intervenir puede intervenir, puesto que estamos en familia. Para empezar, pues una breve presentación de cada uno de vosotros, nuestro proyecto. Bueno, mi nombre es José Antonio Cabello Montilla y me dedico a la escultura y a la imaginería y también al dorado de piezas para cofradías y particulares, ¿no? Dorado en oro fino.
Bueno, mis comienzos empezaron en la Escuela de Artes y Oficios de Matías Inurria, donde tuve la especialidad de talla en madera. Posteriormente, de ahí pues pasé a trabajar o a colaborar, aprendí en el taller de Rafael Barón, el dorador, y ahí tuve la oportunidad de conocer a Antonio Bernal y a Francisco Romero Zafra, donde formo parte de sus discípulos, y al mismo tiempo, mientras compaginaba la Escuela de Arte y Oficio, el taller de Antonio Bernal y demás, también surgió el tema de participar como alumno en la Escuela Taller La Merced 3 en dorado y restauración. Yo siempre iba buscando todo el enfoque de la talla, pero bueno, surgió el tema del dorado y pude la oportunidad de poder entrar en esta Escuela de Taller que tantas ganas tenía y deseaba de participar. Como estuve menos de un año en esta Escuela de Taller, posteriormente también se me ofreció la oportunidad de participar en la Escuela Taller La Merced 4 en el módulo de talla ornamental retablística, ¿no? Y entonces, pues bueno, para mí fue una satisfacción muy grande, ¿no? Poder compaginar durante ese tiempo el aprendizaje junto con Antonio Bernal y Francisco Romero Zafra, junto con la finalización de mis estudios en la Escuela de Arte y Oficio y luego poder hacer dorado en la Escuela Taller y talla, ¿no? Pues de todo esto, pues la verdad que pues aprendí mucho, ¿no? Fueron un plazo corto de tiempo en el que pues tuve la oportunidad de poder trabajar en los mejores talleres de Córdoba y aprender pues bastante bien el oficio de la mano de todos ellos. Buenas tardes, yo soy Miguel Ortiz y pues empecé también en la Diputación, fue mi primer contacto con la gubia y con el mundo de la talla. Y desde entonces, pues junto a mi socio Manuel Jurado, empezamos con el taller que mantenemos hoy en día y después hemos estudiado las técnicas escultóricas en madera, el grado superior y hasta entonces pues mantenemos el taller hasta a la actualidad y prácticamente resumido eso. Muy bien. ¿Qué supuso esta escuela taller en vuestra trayectoria profesional? Bueno, en la mía supuso mucho porque yo anhelaba y deseaba participar en la Escuela Taller porque veía que era una forma, porque antes de yo entrar o desear esto en la Escuela Taller, jamás se me podía imaginar por la cabeza de poder participar en el taller de Antonio Bernal y de Paco Romero, ¿no? Mi intención primera era entrar en la Escuela Taller porque es lo que tenía quizás más próximo de lo que es poder trabajar y aprender el oficio. Tuve la suerte de trabajar con Antonio y con Paco y posteriormente surgió esta escuela que ahí es verdad que con Antonio y Paco aprendía lo que es todas las técnicas más artísticas, de proporciones, sobre todo Antonio que tiene esa vocación más de maestro, ¿no? De los colores, las policromías y demás. Y la Escuela Taller, lo que me aprendí con mi maestro de allí, de Aurelio Sanchís, principalmente era todo el tema del manejo de la gubia, ¿no? Cómo devastar una pieza sin mazo, el corte con la sierra, y aparte eran piezas más de retablo, de hojas de acanto, con volúmenes muy grandes. Con Antonio era el enfoque más a la imaginería. Y luego también la oportunidad de hacer dorado, que hoy en día, porque mi enfoque en principio no era hacer el tema del dorado, me viene bien, porque como hicimos el nacimiento de la Catedral de Córdoba y además son piezas de talla completa, pues nosotros hicimos todo lo que es todo el dorado, los estofados, la decoración y demás, y todo eso pues de mi formación de la Escuela Taller, ¿no? Y un aprendizaje pues muy completo. Sí, en mi caso fue el inicio de ese acercamiento a la gubia. Yo a él, ya que somos familia. Como somos primos hermanos. Y sí que al verlo a él en la anterior escuela que estuvo, en dos anteriores, pues yo ya veía ese contacto con las gubias, con las tallas, con las piezas. Y sí que me encantaba, ¿no? Y yo pues deseaba seguir un poco su camino y seguir pues ese mundo de la talla ornamental, que era lo que a mí más me llamaba la atención, ¿no? Y prácticamente todo, porque era la oportunidad de acceder a un taller aprendiendo de verdad, porque conocíamos talleres pero de otra manera mucho más, por lo menos yo en mi caso, más de visita, ¿no? Entonces pues esto era ya poder hacerlo tú con tus manos y trabajar in situ y aprender, que era lo que quería sobre todo, ¿no? ¿Cómo valoráis que una institución pública elabore proyectos o ponga en marcha proyectos de este tipo, como el caso de la Escuela Taller para los artistas? Es muy importante porque de otra manera posiblemente yo hoy no estaría aquí seguramente y otros compañeros igual y es una apuesta por mantener esa tradición y ese trabajo que en muchos casos se está perdiendo, ¿no?
por lo menos en el mundo de la talla ornamental. Yo al principio hice la Escuela de Arte y Oficio, de verdad que allí no aprendes. Hice 5 años de técnico superior de talla en madera, pero no sabes desenvolverte con una empresa porque no lo enfocan desde ese punto de vista. Entonces, el poder participar en la Escuela Taller de la Merced, que es el enfoque directo de lo que es un taller del día a día, de estar a las 8, salir a las 3, cómo te explica el maestro tu proceso de talla de una pieza, el desbaste, el dibujo, o sea, estás viendo lo que es un taller en verdad. En la escuela, pues eso te enseñan otras cosas, pero no lo que es el día a día de una empresa, no. Entonces, en ese punto de vista, que se haya hecho a través de escuelas taller la reconstrucción del retablo y además pues ha abierto, como tú comentabas antes, Paco, un campus muy amplio y oportunidades muy grandes a mucha gente de poder dedicarnos a este oficio, ¿no? ¿Qué es lo que más valoráis de vuestro paso por la escuela taller? ¿Qué aprendizaje o qué consejos dieron? En mi caso, la conexión también ya no solo bueno, por supuesto, el aprendizaje de la talla y del dibujo, el estar esa hora en el taller, también esa disciplina, ¿no?, de taller, de ese horario. La conexión entre los demás oficios, ¿no? El dorador, en fin, la fase de dorado. Aprende eso, también aprende a asumirlo como un trabajo también tuyo, ¿no? Sí, yo en mi caso, en la escuela taller, lo que aprendí sobre todo en el caso de Aurelio Sanchís, que era el monitor que tenía, es la disciplina que tenía. Era un hombre muy recto, muy correcto, y los horarios, y si tenías un compañero al lado, hablas con él, te decía talla y calla. Ese era su lema de la escuela, talla y calla. Y entonces para eso, recuerdo que los primeros meses, recuerdo una de las tallas grandes del retablo que están colocadas, una talla de 1 metro y algo de altura y una hoja de acanto que volaba casi 50 centímetros. Pues esa hoja de acanto nos la hizo tallar sin mazo, porque dice que había que hacer mano y eso había que hacerlo sin mazo, toda base de golpe con mano. Entonces, eso sí lo aprendí allí, lo que es el desbaste de una pieza, cómo coger una gubia, cómo desbastar, eso sí lo aprendí mucho allí. Y sobre todo la disciplina de un taller, eso Aurelio Sanchís, eso lo llevaba a rajatabla. Y eso la verdad que a la hora de limpiar una pieza, muy meticuloso, que había que dejarlo, ¿no? Pues si son para dorar, no, pero esto se tiene que dar como si fuera para barnizar, ¿no? Entonces, pues eso aprendíamos mucho de ese tema, ¿no? Bueno, al hilo de lo que ha dicho José Antonio, han sido 40 años de trabajo en lo que se ha tardado el retablo, que puede parecer mucho, pero sí que hay que advertir que todo se ha hecho a mano. Todas las piezas del retablo, exceptuando la imaginería, que sí se llevó a sacado de puntos por problemas de infraestructura, pero luego sí que se desbastó y se terminó en el mismo taller. Pero todas las piezas se han hecho a mano. Sabéis que existe hoy en día los pantógrafos, que el retablo pues prácticamente simétrico y se podía haber llevado fuera, se podía haber hecho gran parte Todas fuera. las piezas allí en la escuela dibujábamos, Aurelio dibujaba las piezas, subíamos al retablo, yo muchísimas veces hemos subido a todo lo alto para sacar las plantillas, se sacaban las plantillas a tamaño natural y eso se pasaba a la madera, se recortaba la madera que estaba en la actual sacristía, estaba la máquina de corte, se cortaban las piezas y demás allí y se embonaba, se ponían los volúmenes y a base de mazo y gubia se desbastaban todas las piezas. Y además eran de pino, que Sí, de pino. Normalmente se suele tallar en cedro. Cedro que es más cómodo de trabajar el cedro. Y nos que el decía, esto si lo aprendí a tallar en pino, vaya a saber tallar cualquier tipo de madera. De madera, porque el pino Porque tiene es más bastante- nudos, más resina, es más Es más complicado. dura, tiene nudos, Sí, tiene más veta, algunas veces un poco... Es un pino Flandes con una madera de Sí. muy buena calidad, pero no es el cedro, sí. Bueno, y soy consciente de la importancia de haber participado en esa obra magna, porque al fin y al cabo el retablo es una reconstrucción, obviamente, pero una reconstrucción de un retablo original del siglo XVIII, realizado en técnica tradicional, todo está hecho igual que se pudo hacer en el siglo XVIII, y sin duda pues una recuperación histórica para la ciudad de Córdoba. ¿Sois conscientes de haber podido trabajar en ese proyecto? Yo soy consciente y aparte lo valoro mucho y lo hago mucho hincapié, ¿no? Porque creo que, viendo un poco mi trayectoria de los 20 años que me dedico a la imaginería y a este oficio, ver la trayectoria además, dice, ostras, qué suerte he tenido, ¿no? Porque tener piezas talladas por mí en ese retablo, tener piezas doradas por mí en ese retablo y 20 años después, bueno, 20 años de que empecé, sí, posiblemente hace 20 años que fue de la escuela taller, que estuve, tener la oportunidad de hace 2 años, a través de una licitación, restaurar 3 imágenes de Diputación y ahora este año anterior hacer la penúltima imagen del retablo,
pues para mí haber pasado en ese retablo de alumno a profesional, digamos, terminando una figura, pues una satisfacción muy importante para mí. Y encima una figura que aglutina un poco todo lo que es mi proyecto artístico, que es la imaginería, la talla, lógicamente que forma parte de la imaginería, y el dorado, ¿no?, que forma parte también de lo aprendido en la escuela taller, ¿no? Y pues en ese aspecto muy contento. Sí, además, yo creo que es el último retablo que se ha fabricado in situ. Normalmente ya los talleres se realizan los retablos por piezas, luego se ensamblan, pero aquí fue en el mismo, como en el siglo XVII o XVIII, en la propia iglesia, con los bancos delante del retablo, y la verdad es que es una suerte haber participado en este... Y como trabajaban los talleres antiguos, trasladaban las familias y los talleres se trasladaban a las iglesias, a las ciudades, y trabajaban allí 1 año, 2, 3, lo que había que trabajar, toda la familia a cuesta de un lado para otro, y trabajaban en el sitio. Hoy en día, como él dice, todo se fabrica principalmente en el taller, no en la iglesia, no en el sitio. Y en este caso el retablo, aunque la iglesia nunca dejó de estar cerrada al culto, porque se acotó una zona, pero lo que son las capillas laterales, la de la derecha era la zona que me recuerdo yo, esa era la zona de dorado, restauración, luego había otro taller de charolista, del barnizado de muebles y demás, luego a los pies del retablo estaba lo que es la zona de talla, y luego pintura, ¿no? También estaba aquí, ha ido cambiando también algunas veces y demás, sí. Pues el retablo monumental, quizá el último retablo monumental, junto al retablo de la Virgen del Rocío, sabéis que es la ermita del Rocío, que se han hecho en el siglo XX y XXI, ¿no? Y probablemente sean los últimos, dado el coste que tiene por levantar una obra de esa magnitud. Y la del Rocío de taller, es más de taller. Sí, este hacerse en el siglo XX, siglo XXI, justamente en la iglesia, hace 300 años que quizás no se hacía algo así. Ya, y para ir concretando y para ir cerrando, también en el último proyecto ya de reintegración, ya final, ya para terminar el retablo, que tuve también la suerte de coordinar. Yo también fui alumno de la escuela taller, no voy a decir cuál, pero fui alumno de una de las escuelas taller, y luego he tenido la suerte de unirme al equipo de patrimonio que está coordinando, terminando, ¿no?, todo el proceso de la escuela taller. Y ahí también teníamos muy claro que las personas que intervinieran ya en la última fase, claro, por supuesto no había escuela taller, queríamos que fuesen exalumnos, que hubiesen sido alumnos que habían salido del retablo. Por eso se contó para el dorado con dos personas que también fueron alumnos de la escuela taller, y en el caso de la imaginería, pues también que fuese también alumno o vinculado al retablo de alguna manera. Y se contó, en este caso, pues con José Antonio, que realizó la imagen de San Lorenzo, que es ya la penúltima imagen del retablo, que es la que ya quedará San Antonio Abad, que es ya la final, que es la que pondrá la guinda ya a este retablo. Y a mí me gustaría, pues, preguntarle a José Antonio ¿qué ha supuesto? Que está satisfecho por ese trabajo y por haber sido tú el Sí, como comentaba, me hacía muchísima ilusión formar parte de ser alumno de la escuela, dedicarme a la imaginería y al dorado, y que 20 años después me dé la oportunidad nuevamente, Diputación Provincial, de hacer una imagen casi para concluir, digamos, esa obra maestra. Pues la verdad para mí es una satisfacción muy grande el poder seguir formando parte de la escuela taller. Queda una última imagen, pues no sé, Dios quiera, que me gustaría poder hacerla yo, pero bueno, no lo sé lo que será, y ser yo el que ponga la guinda del pastel, pero no lo sé si se surgirá o no surgirá o qué dependerá. Pero para mí, viendo mi trayectoria, me siento muy feliz, muy contento de todo el camino que he andado y que he recorrido a lo largo de este tiempo, que he ido dando con personas que me han ayudado mucho y bueno, y estamos aquí, seguimos trabajando y luchando día a día, ¿no?, por tener... Pues muy bien, bueno, pues ya para concluir, para ir ya concluyendo, así en general, ¿cómo veis el panorama de las artes suntuarias en la ciudad de Córdoba? Pues yo creo que está en un buen momento, y aún así hay que seguir apoyando, por supuesto, a los jóvenes que salen. Los talleres siguen teniendo que estar abiertos a recibir aprendices o discípulos, como se llamaba antiguamente, que es un mundo un poco complicado porque, en fin, son talleres algunas veces muy cerrados, en fin, y eso habría que quizás... pero yo lo veo en un buen momento. Hay tanto los que salimos de Diputación como después ha habido movimiento, y creo que sigue habiendo talleres y seguirá, vamos, mientras que las cofradías quieran, y las cofradías están en un buen momento,
y bueno, y la Iglesia, por supuesto, que es la que también encarga el trabajo de arte sacro, aparte de las cofradías, ¿no? Y que ahí se está apoyando a la gente joven y yo veo que es un buen momento. Sí, ahora mismo hay un buen momento. Nosotros estamos, por lo menos en mi caso, y creo que es también, llevamos una serie de trabajos que dando fechas 3, 4 años vistas, ¿no? Para poder seguir concluyendo y entregando piezas, ¿no? Ya que me gustaría a mí poder, antes de ayer me llamaron de Navarra para hacer unos santos y demás, porque querían para empezar ya, y digo, imposible, ni siquiera para 2026 y como muy pronto, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo hay, después del COVID, un buen momento de que otra vez las hermandades han cogido el pulso y han cogido otra vez, y la verdad que sí, que no falte y que sigamos trabajando. Muy bien. Bueno, pues ya vamos para ir concluyendo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Sería posible hacer otro proyecto de esa envergadura en Córdoba? ¿Se ha planteado en algún otro edificio o iglesia? Ahora mismo, que sepamos, no, puesto que ya he dicho antes que eso se financiaba con los fondos europeos, que es prácticamente el 50%. Diputación ha aportado una parte y el resto los fondos europeos. Los fondos europeos se acabaron y entonces es complicado. Yo creo que se debería poner en marcha, puesto que lo que han dicho ellos es un contacto muy directo en la facultad, en los talleres, en los arteoficios, todo se estudia, muy académico, pero luego no. El trabajo directo con la madera, todo es muy distinto. Todo. Yo lo sé porque yo en ese caso, perdona, cuando te vienen alumnos de práctica, y creo que a ti te pasa igual, que vienen de la Escuela de Arte y Oficio, lo harán los profesores con la mejor de las intenciones que aprende el alumno. Pero ves que hay carencia de muchísimas cosas de que no han pisado un taller en su vida. Sí. Muchísima carencia. Y tienes que empezar, pues mira, esto nosotros lo hacemos así, pues esto aquí se ha asado. Aquí en la escuela me han dicho, bueno, eso es en la escuela que es la escuela, pero el día a día de un taller es distinto, es así, ¿no? Y como mucho, Carmen, que tú comentabas de ayudas y demás, lo máximo que quizás puedan estar dando ahora y están haciendo y participando algunas veces son cursos de formación de fines de semana o semanas y demás. Bueno, en el caso que di hace poco, el año pasado, el anterior, uno de modelado, de dorado, cosas así sí se están metiendo, pero de esa envergadura como un retablo de esas características, incluso lo veo complicado. Sí, porque necesitan mucho dinero. Mira, aquí ha habido la suerte de que todos los equipos de gobierno han estado... O sea, pues esto yo lo comparo como una cofradía. O sea, que entre una junta de gobierno, a la mejor a la otra no le gusta, y hubiese dicho, pues vamos a poner el retablo, vamos a poner un salón de actos. Pues igual que puede haber pasado. Pero todos los equipos de gobierno, todos los da igual partido, todos creyeron en ese proyecto. Y todos, cuando llegaba el momento, volvían a pedir la subvención, volvían así hasta ya la última, que ya le dieron un toque. Por eso hubo que cambiarle de nombre, no se pudo llamar Escuela Taller La Merced, porque ya consideraban que el proyecto estaba ya bastante, se había dado ya bastante dinero para el mismo proyecto. Y hubo que cambiarla Escuela Taller Casa Palacio La Merced o algo así, para que no fuese el mismo. Es que el enfoque era muy bueno, Sí, muy bueno. porque incluso no había solamente esto dedicado, también había taller de albañilería, de pintura para fachadas de retablo, de vaciados de escayola, de hacer moldes. O sea que había una serie un abanico amplísimo de talleres artísticos. Y es además que eso, se compaginaba con clases de historia del arte, con dibujo artístico. dibujo. Se ve- Sí, las clases de dibujo las hacíamos dentro de la iglesia, de historia. Cogíamos los alumnos, nos íbamos a la banca de la iglesia, eso por la mañana y no estaba abierta, pues ahí mismo el profesor se ponía y te explicaba las clases de historia. Sí, incluso en mi escuela hubo una beca, Leonardo, que fuimos unos meses a Hungría y reconstruimos un retablo mucho más pequeñito, piezas que faltaban, en fin, que era también muy interesante ese tipo de conexión, no solamente con tu taller de talla, sino con los demás talleres de pintura, imaginería y luego, pues por ejemplo, cuando fuimos allí, eso hoy en día es muy complicado ir a Hungría, en este caso, o a cualquier otro país, a conocer un retablo in situ, desmontarlo. Pues son oportunidades que la verdad es que en este caso se dieron y que hay que valorar y que están ahí, ¿no? Sí, era un proyecto que llamaba mucho la atención. Sí, sí. Todas las visitas que llegaban, todas las autoridades que llegaban pasaban por la escuela taller, pues era como una visita obligada para enseñarle el trabajo de rehabilitación y sobre todo, y todos los ministros, embajadores, los reyes, la reina Sofía estaban muy interesadas siempre por la reconstrucción siempre que venían, pues se llegaban a fotografías, hay bastante allí en la casa en las que aparecen los reyes en la iglesia, viendo la obra y demás. O sea que el proyecto era muy interesante, pero claro, luego ya... Es verdad que también el proyecto
con el paso del tiempo fue cambiando porque ya se tiene que adaptar un poco a los programas sociales. Yo en las últimas escuelas taller, bueno, no sé lo he puesto todavía, pero sí que tenían que meter a gente que aunque no tenían ni idea de nada, ni le interesaba lo más mínimo, pero tenían que tener de estos que están en exclusión social. Entonces ahí perdió un poco porque, claro, la gente que quería aprender, me venía con la idea de que quería... En ese caso me pasaba a mí. Yo, desde la escuela taller número 1 o la 2, intentaba entrar y siempre me dejaban fuera, porque pues, gracias a Dios mi familia no es de exclusión social. Entonces, pues, me dejaban siempre fuera. Me presentaba allí, iba a hablar con secretaría. Te tengo apuntado, pero tienes que estar apuntado en la lista del paro, del INE, tal. No sé, llevo apuntado años, pero no me llaman. Y al final tuve la suerte de entrar en la escuela taller número 3 porque en una plaza hubo varias bajas, que en una misma plaza ya se fueron 2 o 3, entraba otro, tal. Y fue Eduardo Coronas quien dijo, mira, vete a la oficina del INE si hay alguien que tenga el código de la escuela taller expuesta y que esté estudiando en la Escuela de Arte y Oficios. Así nos aseguramos que tiene interés de querer aprender y de estar aquí, ¿no? Y no se queda más esa plaza vacante, ¿no? Y bueno, me llamaron a mí. Entonces, por eso entré, se quedó primero vacío, ese módulo era de dorado y restauración. Digo, mira, aunque sea engancho con dorado, aprendo algo que tampoco tenía yo pensado aprender dorado, lo aprendí. Hoy en día me alegro porque lo uso diariamente en mi trabajo. Y ahí, como estuve en menos de un año, pues la ley me permitía hacer una escuela taller completa. Y entonces hice los 2 siguientes de talla en madera. Y entonces por eso digo que mi formación, la verdad es que muy contento de haber podido estar en todos esos aprendizajes allí en la escuela. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia, gracias a Miguel, gracias a José Antonio y a la agrupación de cofradías por iniciativas de este tipo para poner en valor el arte y la artesanía de la ciudad de Córdoba, sobre todo dedicado al mundo cofrade, ¿no? Que hace falta que se ponga en valor y que a ver si canaliza, se vuelve a hacer. Y alguna vez podemos tener el futuro Museo Cofrade, donde todas estas artesanías también estén presentes y se puedan ver no solo en un encuentro de este tipo, sino día a día por todos los que nos visitan. Muchas gracias. Nos gustaría desde la agrupación agradecer tanto a Paco Mellado como a José Antonio Cabello y a Miguel Ortiz por esta magnífica mesa redonda. Desde que empezamos a madurar este proyecto, Saray Herrera y yo tuvimos claro que había que tener una mesa relacionada con esos oficios artesanos que si no es por vosotros y por esos proyectos se hubieran perdido. Las hermandades y, como bien dicho, la Iglesia en general es la que está manteniendo este trabajo que con tanta ilusión estáis desarrollando. Yo me identifico bastante con vosotros por mi profesión. Trabajo en una constructora y cada vez que paso al lado de un edificio que hemos hecho, por una serie de detalles, ¿no? Pues te sientes muy satisfecho de ese proyecto. Hablando de esos oficios que se pierden, yo siempre recuerdo, mi abuelo era espartero, Rafael Esteves, estaba en la calle San Pablo, al lado del ayuntamiento. Yo supongo que si los nazarenos lleváramos fajín de esparto, todavía su oficio podría funcionar. Eso está pasando a vosotros. Afortunadamente hay instituciones, hay hermandades que están manteniendo vuestro oficio. Os animo a que sigáis haciéndolo también como lo estáis haciendo. Muchas gracias.